Yo soy de formación ingeniero de caminos y con formación americana en arquitectura, pero principalmente aquí en España ingeniero de caminos, y principalmente mi rol en la compañía es actuar como design manager, es decir, ayudando a gestionar el diseño entre los distintos equipos que tenemos generalmente en los proyectos. Y luego en paralelo soy miembro del Task Force de BIM de la empresa a nivel europeo y dirijo toda la parte de la red de conocimiento de entornos digitales para todo el tema de todo este tipo de temas en Europa. Entonces, un poco explicado simplemente para que entendáis también, muchas veces la gente habla del gran BIM y el pequeño BIM y demás, nosotros generalmente venimos del grande. Este puede ser un edificio pequeño para nosotros, es parte de nuestro legado de cómo nos iniciamos realmente como empresa. Somos ahora mismo unos 12.000 personas, con unas 90 oficinas en 40 países. Y nuestro fundador fue, en cierta manera, todo el funcionamiento de la empresa vino provocado, entre otros, por este proyecto que es la Ópera de Sydney de Australia. Entonces, uno de los principales criterios que tenemos a nivel de la compañía, y que lo pongo aquí porque para nosotros es la base de por qué hacemos BIM y nos planteamos que BIM es algo estratégico para nuestra compañía desde hace ya 10 años, es que tenemos un decálogo de valores interno en la compañía, que lo llamamos el discurso clave de nuestro fundador, Ove Arup, y hay un término que él manejaba, que decía que la arquitectura total implica que todas las decisiones de diseño relevantes han sido consideradas de manera conjunta y se han integrado en su totalidad por un equipo bien organizado. Dice, este es un ideal por el que bien vale la pena luchar, pero la plenitud artística o la excelencia depende de ello. Esto es lo que nosotros internamente en cualquiera de nuestros proyectos siempre tenemos que tratar de hacer. Y cuando hablamos de diseño por un equipo bien organizado, no solamente es nuestro propio equipo interno, es toda la gente, los arquitectos con los que colaboremos, nuestro cliente, la comunidad, todo. Entonces, uno de nuestros primeros grandes ejemplos en BIM internamente, a nivel de empresa, fue un proyecto conjunto con muchos otros agentes en Nueva Gales del Sur, que fue toda la restauración de la ópera de Sydney, para tratar de llevarlo al Facility Management, cómo poder operar y mantener viva este edificio durante muchos más años y prolongar su vida útil, y hacerlo toda la gestión de una manera efectiva. Entonces se propuso entre muchas empresas cómo poder renderizar la situación existente, se hizo unos de los primeros ejemplos de nube de puntos para edificación, cómo poder trasladar todo eso a un modelo BIM y luego sobre todo cómo poder trasladarlo a un modelo de gestión. Entonces, un poco para que tengáis un poco claro hacia dónde estamos orientados nosotros y en cierta manera el porqué de la ponencia. Hay una cosa que para mí es clave. Mucha gente dice por qué todo el tema del BIM y demás. Hay una cosa que es muy clara, que es el principio de incertidumbre, que supongo que nos acordaremos muchos de pequeñitos, que decía que la precisión, en cierta manera el resumen es, la precisión con que se pueden medir las cosas es limitada. Heisenberg en su momento lo dijo para un átomo, que no podíamos llegar a saber en qué sitio estaba, pero si esto lo extrapolamos a un edificio o a todo lo que hacemos, siempre va a estar limitado todo lo que vayamos a poder hacer. En contrapartida a lo que pensamos que puede hacer realmente el BIM, yo lo quiero dar desde la otra vuelta. Tenemos que intentar reducir esa incertidumbre, porque siempre va a haber limitaciones. Entonces, inicialmente, todo lo que nosotros podemos hacer como empresa y demás, y que podéis ver, es pues, el objetivo de muchas empresas ahora es intentar llegar a tener esto, o esto es el objetivo para ellos de BIM. Para nosotros el BIM no es un fin, sino es un medio. Es decir, el llegar a tener esto no es en por sí el objetivo final, sino es un medio para poder seguir trabajando y poder seguir aportando valor al resto de agentes y al resto del ciclo de vida del inmueble. Aquí, como veis, con Pablo y con Cristóbal muchas veces he tenido la conversación del tema de lo de los productos, si nosotros tenemos que modelar con productos genéricos o productos de marca y demás. Aquí realmente es el modelo del diseñador. Aquí está toda la información de nuestro equipo global de diseño, en este caso solamente las instalaciones. Y
En este caso ahora mismo este proyecto está en un estadio ahora mismo de design and build, con lo cual ahora mismo ha cogido la constructora todo esto y está haciendo ahora su modelo de construcción. ¿Vale? Entonces aquí llega siempre la discusión que depende un poco de la mentalidad de las empresas o del proceso de diseño, cuando no nos tenemos que empezar a meter con información de producto. ¿Vale? Yo quiero plantearos aquí cosas para luego que os salgan ideas del debate. No voy aquí a deciros si es una cosa mejor o la otra. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ese modelo 3D? ¿Cuál es el proceso que se ha llegado a este modelo 3D? Los que estéis más metidos también en gestión de proyectos, sabéis que hay una cosa que se llama el WS, o la estructura de trabajos, que al final no deja de ser el alcance de qué es lo que tenemos que hacer, estructurado de una manera que a nosotros el equipo de diseño nos permite hacer un modelo 3D, ¿vale? Con datos o sin datos, pero al final lo que se ve a día de hoy es un modelo 3D. Esta parte del WS es lo que alguien necesita mínimo para entender cuáles son las tareas que hay que hacer para poder llegar a construir ese activo. Y la gran pregunta, ¿esto de por sí es el famoso 4D que habéis oído muchas veces hablar? ¿Ese es el plan? La realidad es que necesito juntarle el modelo, entonces necesito de alguna manera poder entender el modelo y poder enlazarlo. Y esto es lo que nosotros denominamos la parte de la clasificación, que es un poco lo que comentabais antes. En Revit en concreto lo llama de categorías, que al final saber del modelo 3D que habéis visto antes, yo no sé directamente, a ciencia cierta el humano puede saber lo que es un suelo, lo que es un elemento. Las máquinas, a nivel de ceros y unos, tenemos que especificárselo. Entonces hay diversas maneras de hacerlo, independiente o no del software en que lo hagas, sería el ideal, y sobre todo que te permita poder juntar esa información, las tareas y la clasificación de todos mis elementos para poder hacer la famosa planificación 4D. Si ahora me voy a lo mismo con el tema de las mediciones, al tener yo clasificados todos los elementos, eso me va a permitir poder llegar a hacer las cantidades del proyecto, poder hacer el proceso de medición, que a día de hoy sigue existiendo en BIM el proceso de medición, sigue existiendo el Quantity Surveyor, lo que pasa es que va a tener, como os dije antes, menor incertidumbre en lo que está midiendo, va a tener una mayor fiabilidad en lo que está haciendo, pero el proceso sigue existiendo. Y es esto la famosa parte del 5D, del coste que se está vendiendo, que sale directamente de los modelos. Pues la realidad es que tengo que juntar dos piezas, tengo que juntar la propia planificación y tengo que juntar el precio unitario, que esta es otra de las famosas peleas o no peleas, depende de cómo se mire, con los fabricantes. Aquí es donde empieza a entrar el fabricante realmente, o el mercado, a poder decidir qué precios tiene. Porque al final a mí lo que me puede interesar como constructor es poder entender el cash flow que voy a tener y cómo voy a tener que tener la inversión. Entonces, como fabricantes o como personas que hacen los productos, la parte más importante que creo que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que hagáis o todo lo que podamos nosotros utilizar en nuestros modelos tiene que ser fácilmente clasificable. Entonces, toda esta parte que se está hablando siempre de qué datos tiene que haber, independientemente de todos los datos que haya, si no están clasificados no me van a valer para nada. No voy a poder hacer lo que preguntabais antes, que nosotros internamente sí lo tenemos como una parte de gestión de conocimiento, es poder hacer preguntas que a mí me interesan como ingeniero, es decir, lo que tú comentabas antes, ¿qué tipo de elementos puedo tener que me cumplan estos requerimientos? Nosotros internamente, una línea que tenemos de trabajo en toda la parte de entornos digitales es Machine Learning, ayudar a nuestros sistemas a aprender de los datos que tenemos almacenados. Entonces hay una iniciativa en nuestra región de Estados Unidos de cómo aprender de toda la información que hemos ido generando durante los años. Nos hemos dado con un cierto problema de exceso de información, lo que comúnmente se llama a veces infoscación. Tenemos muchísima información, pero no somos capaces ahora de utilizarla. Y tenemos un proyecto gigantesco que se está dirigiendo desde Nueva York, pero que hay oficinas en Londres, en Berlín, en Madrid, en Chicago, y hemos llegado a una situación donde hemos generado tantísima información en modelos, tantísima información en papel, los anejos, los cálculos, los diseños, que no hay manera ahora mismo de saber qué es lo que tenemos. Y sobre todo el esfuerzo que hemos utilizado para hacerlo para ese proyecto, no lo estamos sacando rendimiento ni retorno de inversión desde el punto de vista de diseñadores para futuros proyectos. Entonces, en base
a poder clasificar todo lo que tenemos, estamos intentando ver cómo podemos aprender de ese conocimiento. Y lo mismo, si viene también dado ya desde los fabricantes, pues todavía se va a poder mejorar y ya como un bien para toda la comunidad. Entonces, la gran pregunta que surge ahora es cómo establecer un estándar común, generalmente inicialmente a nivel de proyecto, o bien con estándares internacionales de referencia. Oiréis mucho hablar Master Format, OmniClass, Uniformat, UniClass 2 ahora. Bueno, hay diversos. Estamos ahí en un proyecto en concreto en Dinamarca y el gobierno danés tiene su manera propia de clasificar. Es una adaptación de uno de los estándares internacionales, pero a la vez es complicado. Entonces, al final hay que llegar también a un acuerdo común o cómo traducir. Casos concretos es el idioma. Al final no existe un idioma común para todos, por desgracia. Generalmente es el inglés, pero no necesariamente. Entonces también cómo poder clasificar eso independiente del idioma. Es un grandísimo reto que está intentando hacer la Building Smart. Entonces, en frente al coste, que es una de las cosas que antes mencionó, me parece que fue Pablo, de la directiva europea, el coste no se queda aquí, o se queda aquí solamente. Muchas veces estamos viendo la foto simplemente de lo que es, y está muy embebido en nuestra cultura, en cierta manera latina, que es llegar a cortar la cinta del edificio ya ejecutado, y nos estamos olvidando del resto. Entonces, mi pregunta que os hago para luego, y ahora os explicaré el porqué, el 5D es realmente los costes más el tiempo, y la pregunta va sobre todo sobre el tiempo. Lo que generalmente aquí estamos contemplando es el tiempo durante la fase de ejecución. ¿O existe más dimensión temporal? Un edificio no son solamente los 5 años que cuesta diseñarlo o construirlo, luego tiene unos 25 o 50 años después. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿qué pasa con eso? Los datos que nosotros tenemos en nuestros modelos es un activo. Y si yo ahora me pongo en la gorra del operador, de la persona que va a hacer el Facility Management, tengo que pensar que eso es un activo. Toda la información que tengo ahí embebida es un activo. Entonces, ¿por qué razón está el gobierno, sobre todo británico, haciendo lo que está haciendo? Si yo miro esta es una gráfica, no es mía, es de un paper, aunque no lo penséis, del año 86, que fue una persona que estuvo de los promotores de todo el tema del Building Information Modeling, que empezó a hablar de toda esta metodología de trabajo en los años finales de los 70, principios de los 80, que le especificaba que la línea verde que veis ahí, la A, es el proceso tradicional de diseño. Yo hago un proyecto y en cierta manera pierdo valor en la información, tengo que volver a empezar a hacer en la fase de diseño otra vez. La pendiente sería el esfuerzo que tenemos que dedicar. Cuando llega a la construcción vuelvo a perder valor en la información, es decir, vuelvo a tener otra pérdida de información y le vuelvo a provocar, en este caso al contratista, que se genere, pero desde el punto de vista del operador, la mayor que tengo pérdida es cuando empiezo a poner la puesta en marcha del inmueble. Prácticamente todo el esfuerzo que hemos hecho antes lo estamos tirando a la basura a día de hoy. Y le estoy obligando al operador a volver a empezar a él en la línea amarilla. ¿Qué es lo que se está persiguiendo con toda esta metodología de trabajo realmente al final? Es seguir creciendo en el valor y que lo que yo haga lo pueda seguir utilizando. En contra un poco de lo que habéis comentado antes y quizás un poco para matizar qué es el famoso as-built, si os fijáis ahí hay una pequeña pérdida de información en la puesta en marcha porque el operador realmente no necesita el mismo nivel de información que necesita el constructor para construir. Entonces, es el famoso as-built o no as-built de cara a un operador. ¿Utiliza realmente el operador el as-built directamente o utiliza una parte de toda esa información? La realidad es que utiliza una parte, no utiliza todo el as-built. Por eso, para operadores que intentan entrar ahora de repente en BIM, dicen, es que si no tengo todo el as-built, no puedo empezar. Sí podrá empezar, pero empezará a lo mejor no con un nivel tan alto de la línea horizontal, sino quizás más bajo porque le va a tocar hacer esta parte de la curva en B, pero con la idea de luego mantenerse horizontal. Entonces, el famoso COBI que está pidiendo el gobierno inglés realmente no está pidiendo BIM. BIM es un medio para conseguir el fin que está pidiendo el gobierno inglés. El gobierno inglés está pidiendo que él quiere recibir
el punto rojo de arriba, no quiere recibir este y tener el que volver a hacer el esfuerzo. Entonces lo que está pidiendo es ese conjunto de información organizada de una manera determinada, que es el COBI. Que el COBI incluye la parte de información para construir, así como la parte de información para luego operar el inmueble. Porque al final alguien va a tener que estar operando el inmueble durante 20 años. Entonces toda la información que podamos dar para esa fase es crítica, porque no sé si sabéis el ratio más o menos de todo el coste de dinero que se gasta en un inmueble durante todo su ciclo de vida, el 20% solo supone la parte de inversión, la parte del diseño y la construcción. El 80% restante es todo lo que se gasta durante la operación, todos los gastos operacionales. Y ese es un sumando que, si os paráis a pensar, muchas veces está olvidado. Muchas veces nosotros solo pensamos en la fase de construir, entrego el edificio y ahí se queda. Pues así también tenemos luego muchísima activo inmueble ahora mismo vacío, porque muchas veces no somos capaces de operarlo. Uno de los clientes con los que nosotros trabajamos mucho es con promotores de real estate, y una de las mayores incertidumbres que ellos tienen es que no saben cuánto les va a costar operar el edificio. Saben lo que les va a costar más o menos construirlo, pero muchas veces no saben lo que se van a empezar a gastar el día que reciben el edificio. Y muchas veces en centros comerciales, por ejemplo, se encuentran con la sorpresa que de repente tienen que invertir un 15% en que puedan entrar la gente a utilizar los espacios para las tiendas, porque no hemos tenido la foto esta integrada o la foto global de todo el proceso. Entonces, si pensamos, LCC es Life Cycle Cost, que es todo lo que tenemos que tener incluido y donde vosotros, como fabricantes, podéis influir y podéis aportar valor. Es una manera de tratar de explicaros también que esto no es, para mí va mucho más allá que simplemente generar objetos en 3D, sino es aportar valor de la información y sobre todo valor en la información donde la necesitamos. Muchas veces nos estamos centrando exclusivamente en la parte del diseño y nos estamos olvidando toda la parte de operación. Entonces, si yo voy a los distintos sumandos del coste de ciclo de vida, el primero es el coste de inversión de capital, que es lo que necesito para diseñar y construir, que ese es principalmente muchas veces el único que pensamos. Cuando salen las licitaciones públicas solo aparece este. Intentamos en este encima reducirlo al 30%, cuando estamos solo afectando a un 20% a un 20%, y lo que está pidiendo ahora la Unión Europea en su directiva es que no nos olvidemos del resto del 80%, que es donde realmente se nos está yendo el dinero. El siguiente sumando es el coste de mantenimiento. Aquí es donde empezáis como fabricantes a poder aportar mucho valor, a poder aportar al Facility Manager todos los planes de mantenimiento, a poder aportar toda la información que necesitamos de realmente cuánto cuesta mantener los distintos equipos y los distintos elementos del edificio. El siguiente sumando es uno que sí lo tenemos muy en cuenta, pero no realmente tanto, que es la E, que es el coste de energía. ¿Cuánto nos gastamos en el inmueble o en el activo o en la infraestructura para que funcione a nivel de coste energético? Aquí también entra mucha información del fabricante. Por ejemplo, el caso de Placo, por ejemplo, para todos los temas, aunque principalmente nosotros, por lo menos en mi compañero, lo conozco sobre todo para temas de acústica. No es lo mismo tener un espacio aislado acústicamente correctamente que no tenerlo, porque muchas veces me va a influir en muchos otros temas, por ejemplo, en renovación de hoteles. En qué tipo de máquina voy a tener que poner, si puedo jugar con el aislamiento acústico, con los materiales para reducir el coste de energía, porque no tengo que buscar otra máquina que me va a costar más energéticamente si tiene menos ruido. Entonces, entran muchas variables en juego en el coste de energía, no solamente el saber si esto consume más, y es una de las patas importantes del por qué se hace certificaciones LEED, BREEAM y demás, porque a mí me asegura, me permite asegurar este sumando. El por qué la gente, un inversor de real estate te pide LEED, no es exclusivamente por un tema de marca o de marketing, es porque asegura el valor de este sumando, porque es lo que te obliga a la certificación LEED. El siguiente
es todos los costes de renovación. El edificio puede durar 25 o 50 años. Los distintos elementos del edificio, por supuesto que no duran ese tiempo. Y ahí el famoso también, la obsolescencia programada, en cierta manera. Y tenemos que tenerla en cuenta. Hay determinados equipos que sabemos que los vamos a tener que cambiar a los 10 años, a los 15. Esto, a su vez, como fabricante, a mí me va a estar añadido al mantenimiento. Si gasto más en mantenimiento, el coste de reemplazo va a ser quizás menor, porque va a poder alargar los años de vida de los elementos. Es otra parte a tener muy en cuenta. Y luego lo último es con el valor residual. ¿Qué pasa con el valor final de los elementos que tengo que ir quitando o el propio inmueble? Eso al final también es un coste. Entonces quiero que penséis que el BIM no es un fin último de llegar a tener el modelo ese que os he enseñado antes, sino que es un medio para poder durante todo el tema durante toda la fase de operación, que es realmente donde se nos va el dinero, tener en cuenta todo esto. Yo creo que aquí como fabricantes es donde tenéis la oportunidad de futuro de poder realmente empezar a influir en el mercado. Entonces, básicamente hay dos grandes patas, que es la parte de inversión de capital, que es la que generalmente toda la gente tiene muy claro, que es lo que me cuesta invertir y todo lo que me va a costar reemplazar. Y si ahora vais a muchos temas si me saldrá la palabra, de concesiones, una de las partes críticas de un concesionario cuando se mete a operar un edificio, como por ejemplo pueda ser aquí la Ciudad de la Justicia, en Hospitalet, es tener muy claro estos dos. Pero a la vez ellos también negocian con la autoridad pública toda la parte del coste que les va a costar operarlo. Entonces, ¿qué es lo que quiere un concesionario? Tener esto. ¿Por qué el gobierno, vamos a hacerlo a la inversa, por qué el gobierno o los gobiernos o las administraciones públicas piden concesiones? Porque el riesgo de no saber el coste de operación se lo trasladan a un tercero, que va a asumir ese riesgo y va a asumir esa incertidumbre. Pero a su vez esa persona que asume esa incertidumbre va a querer tenerlo lo más claro posible. Entonces quiero que penséis que como fabricantes no penséis solamente en la fase de diseño, en la fase solamente de poder aportar datos e información para que el diseñador pueda hacer el edificio, sino que toda la gran parte y el gran beneficio viene sobre todo después, si tenéis en cuenta de dónde viene el coste realmente temporal de un activo. Esto es. Muchas gracias, Ramón.